El mayor problema del ser humano no es la escasez, las enfermedades, la falta de empleo. Eso es un problema, pero hay un problema mucho mayor y es la que nos narra la Biblia. Es acerca de la ira de Dios. La ira de Dios se va a derramar sobre todos aquellos que se oponen a su voluntad, que no guardan sus mandamientos y viven una vida para sí mismos, para los deseos de la carne. Ese es el gran y terrible problema del ser humano. Es mucho más importante que las otras cosas que mencioné. Por eso también debe ser una de las cosas que procuremos aprender y procuremos solucionar antes que muramos o partamos de esta vida. Y se acerca de cómo solucionamos la ira de Dios que tiene contra nosotros, con nosotros los pecadores, los que violentamos sus mandamientos día tras día, a través de la reconciliación. Y para ello, Dios instituyó un sistema de expiación o sacrificio para aplacar la ira de Dios para el pueblo. En ese entonces, en el Antiguo Testamento, se utilizaban corderos, cabros, toros para el sacrificio, para aplacar la ira de Dios con el pueblo. Y existían sacerdotes, sumos sacerdotes, que se encargaban de presentar ofrendas, sacrificios para el perdón del sacerdote y de todo el pueblo cada año. Pero acá vemos también un oficio importante para el ministerio de Cristo aquí en la tierra, que Jesucristo fue el sumo sacerdote mayor que los anteriores. Y es de sorprender porque aquí vamos a ver lo que el libro de Hebreos capítulo 7 nos explica, por qué Jesucristo, siendo de la tribu de Judá y no de la tribu de Leví, donde se generaban normalmente los sacerdotes, y no Jesucristo según el orden de Melquisedec. Vamos a tratar de desglosarlo y entenderlo, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote, aquel que intercede por nosotros y presentó ofrenda agradable y perfecta para el perdón de nuestros pecados, y una sola vez, no cada año como lo hacían los anteriores sacerdotes, sino una sola vez y para siempre, pagando la totalidad de nuestros pecados. En Hebreos capítulo 7 nos narra de un hombre o un sacerdote llamado Melquisedec, en el cual Dios lo instituyó antes de colocar a Aarón como levita. Primero utiliza a Melquisedec y a Abraham. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 14, donde Abraham, después de la derrota o la victoria que tuvo de Keorlamer, él va hacia el sacerdote Melquisedec para presentar diezmo y dar el botín de esa ganada. Entonces, ¿quién era Melquisedec? Dice: por este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, que esto es rey de paz. Es decir, el nombre de Melquisedec habla de ser rey de justicia, pero él también era el rey, aparte que era sacerdote, era rey de Salem. Y esa palabra Salem hace referencia a paz. Entonces era rey de justicia por su nombre Melquisedec y era rey de Salem, que significa rey de paz. Eso se encuentra en Génesis capítulo 14. Pero estamos viendo cómo el autor de los Hebreos en su capítulo 7 utiliza ese argumento, utiliza ese momento histórico donde Abraham presenta su ofrenda, su diezmo, reparte el botín ante el sacerdote, reconociéndolo que era del Dios Altísimo. Pero vemos que entonces el patriarca Abraham, alguien importante ante los judíos, él da diezmo a un sacerdote
que se desconoce su genealogía, se desconoce su parte paterna y la parte de la madre también. Entonces, pero la Biblia no quiere narrarnos su genealogía, sino más bien cómo Dios lo utilizó o cómo Dios quiere bendecir, en este caso, a Abraham a través de él. Es importante porque vamos a ver ahora cómo Jesús, según el orden de Melquisedec, del mismo orden, es también un sacerdote. Detengamos acá el capítulo 7 de Hebreos y vamos a Salmo 110, donde vemos al rey David profetizando acerca del sacerdocio de Jesucristo. Vean, Salmo 110 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, dominio en medio de tus enemigos. Versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Acá vemos una profecía, obviamente. Melquisedec fue en Génesis capítulo 14 y años después David profetiza eso. Según el orden de Melquisedec, Jehová juró y no se arrepentirá, y lo nombra a quién. En el versículo 1 dice: Jehová dijo a mi Señor. Aquí vemos cómo David reconoce el señorío de Jesús, porque dice: Jehová Dios dijo a mi Señor, a Jesucristo. Este es un pasaje muy interesante que quizás más adelante lo estudiemos a profundidad, pero lo que quiero resaltar acá, que en este versículo vemos como Dios Padre jura para su Hijo que va a ser un sacerdote según el orden de Melquisedec. Y es interesante porque en Hebreos 7 él utiliza eso como argumento fuerte. Volvamos al capítulo 7 de Hebreos y leamos el versículo 11 en adelante. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio de Levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesario, es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. Recuerden que los sacerdotes normalmente eran de la tribu de Leví, hijos de Aarón. Pero Jesucristo es de otra tribu. Él es de la tribu de Judá. Eso es lo que impacta más. Pero dice acá que era necesario, porque ya era necesario mostrar de que ya iban a estar en otra ley, y también era necesario entonces tener otro sacerdote de otra orden. Dice: y aquí aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante el sacerdocio, es decir, porque era de Aarón. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Está tremendo. Versículo 17. Pues se da testimonio de él. Él va a narrar lo que leímos en Salmo 110. Mira lo que dice el versículo 17 de capítulo 7 de Hebreos. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la instrucción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios.
Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, ¿sí? Pero debido a que por la muerte no podían continuar, es decir, los hijos de Aarón continuaban su trabajo, su rol como sacerdote. No era uno solo, tenía que continuar. Cuando uno moría, el otro continuaba por generación. Mas este, versículo 24, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. La palabra inmutable aquí hace referencia a que no cambia, no varía, no desmejora ni mejora, sino que fue perfecto y justo. Versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente, eternamente, para siempre, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo va a interceder constantemente y nos va a salvar perpetuamente. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo como sacrificio. En este caso yo añadí eso. Dice versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, es decir, ese juramento que hace fue en David, y ya existía la ley, pero fue tiempo después que Dios jura, que establece el sacerdocio de Jesucristo según el orden de Melquisedec, al Hijo hecho perfecto para siempre. Vamos más argumentos y más argumentos con respecto de que Jesucristo, siendo sacerdote, es mucho mayor que los antiguos sacerdotes, ya que los hombres o los sacerdotes eran débiles, tenían pecado, y cuando presentaban ofrendas, eran para ellos, para perdón de pecado de ellos mismos y también del pueblo. Pero en el caso de Jesucristo no. Jesucristo ofreció una vida perfecta, intachable, sin mancha, donde en la resurrección, cuando Él muere como sacrificio y Él resucita, es la garantía o es la aprobación de Dios Padre que aceptó esa ofrenda. Y eso nos debe llevar a nosotros a una mejor, o vivir una vida en agradecimiento, porque entender que tenemos a un sumo sacerdote que intercede diariamente por nosotros, eso es algo magnífico. Eso no lo hacía ningún otro sacerdote. Aquí debatimos prácticamente dos temas. Uno, cómo Dios nos reconcilia a través de la expiación de Cristo, siendo el sacerdote perfecto. Pero también vimos que cómo Jesucristo debía ser ese sacerdote, a través de la profecía en Salmos, y a través que fue instituido en el orden de Melquisedec en Génesis capítulo 14. Y esto nos debe alentar, nos debe animar, porque tenemos a un sumo sacerdote perfecto.